La historia como disciplina social. Todas las sociedades han resguardado en su memoria colectiva acontecimientos y figuras del pasado que consideran relevantes. En la actualidad, ese ejercicio se ha consolidado en una disciplina científica denominada historia. Para facilitar el análisis de este tema, lo he organizado en 3 nociones fundamentales. La historia como ciencia social, la historia como ciencia interdisciplinaria, y la historia como estudio de la vida cotidiana. A continuación, expondré los rasgos que definen cada una de estas perspectivas. Primero, la historia se reconoce como una ciencia social porque investiga y examina el pasado aplicando el método científico, entendido como el conjunto de normas que orienta el procedimiento necesario para desarrollar una investigación rigurosa. Segundo, la historia se considera una ciencia interdisciplinaria debido a que, en su calidad de ciencia, requiere del apoyo de otros campos del conocimiento, como la economía, la geografía, la sociología y la ciencia política, con el fin de sustentar sus conclusiones. Asimismo, diversas disciplinas auxiliares, entre ellas la geología, la arqueología, la paleografía, la paleontología, la numismática y la epigrafía, aportan técnicas especializadas para el estudio sistemático del pasado. Tercero, la historia, además de analizar los grandes procesos de transformación y las trayectorias de personajes destacados como monarcas, científicos o artistas, ha ampliado su ámbito de indagación para incluir aspectos como las prácticas alimentarias, la vida espiritual y las actividades recreativas de distintas sociedades. Todo ello contribuye a la construcción de una comprensión más completa e integral del pasado. Lectura. El archivo oculto del pasado. Más allá de reyes y batallas. Piensen en una gran ciudad, digamos, Roma en el año 100 después de Cristo. ¿Qué imágenes vienen a su mente? Esta es la versión que la historia, como ciencia social, nos ha entregado tradicionalmente. Se basa en fuentes rigurosas, aplicando el método científico. Pero la vida diaria de Roma no se vivía en el Senado. Por mucho tiempo, esta historia de la vida cotidiana estuvo silenciada. ¿Por qué? Porque las fuentes no eran monumentales, sino minúsculas. Un recibo, un grafiti, un hueso de pollo arrojado a la calle. Aquí es donde la historia se quita el traje formal y se vuelve interdisciplinaria. Imaginemos que encontramos una necrópolis romana. Un historiador no puede simplemente decir, aquí están enterrados unos romanos. Necesita ayuda. Arqueología y paleontología, numismática y epigrafía, geología y paleobotánica. Nos revela el nombre, la profesión y a veces, un poema personal. La historia de los grandes hombres es inspiradora, pero la historia de la gente común es reveladora. ¿Sabían que los documentos encontrados en Herculano nos dicen que un esclavo llamado Félix era propietario de otro esclavo? Esto rompe el esquema simple. La historia de las actividades recreativas nos deja una lección fundamental. Tú no eres un mero espectador del pasado, sino una fuente histórica viva para el futuro. Preguntas y reflexión. El objetivo de estas preguntas y respuestas es guiar la reflexión, no dar una única respuesta correcta. 1. Sobre la metodología. ¿Por qué la historia necesita obligatoriamente ser una ciencia social y aplicar el método científico, en lugar de ser simplemente una colección de relatos del pasado? Necesita el método para evitar convertirse en mito o propaganda. El método científico nos obliga a someter las fuentes a prueba, a contrastar múltiples evidencias y a ser transparentes sobre cómo llegamos a una conclusión. Es el filtro que separa el hecho de la opinión. 2. Sobre la interdisciplinariedad. De todas las ciencias auxiliares mencionadas, arqueología, numismática,
geografía, etc., ¿cuál consideras que aporta la evidencia más irrefutable sobre la vida de una persona del pasado y por qué? Es difícil elegir una, pero la paleontología o el análisis de ADN, que entra en lo bioarqueológico, son muy potentes, pues revelan la verdad biológica, dieta, enfermedades, esfuerzo físico, que la persona no podía manipular en un documento escrito. Una moneda, numismática, da una fecha exacta, pero un hueso revela la vida misma. 3. Conexión con la vida diaria. ¿Cómo cambia tu visión sobre un personaje histórico famoso, un monarca o un científico, al saber más sobre sus prácticas alimentarias o cómo manejaba su vida espiritual? Los humaniza. Dejan de ser estatuas frías de mármol y se vuelven personas con necesidades y miedos. Saber que un monarca tenía supersticiones o que un científico comía mal por falta de tiempo, nos permite entender sus decisiones bajo una luz más completa, no solo política. 4. Fuentes versus vida cotidiana. El texto menciona el caso de Félix, el esclavo que poseía a otro esclavo. ¿Cómo este tipo de hallazgos desafía la comprensión simple y generalizada que teníamos sobre la esclavitud en Roma? Desafía la idea de una dicotomía simple, amo y esclavo. Muestra que las jerarquías de poder eran complejas, incluso entre los oprimidos. Revela una microsociedad donde el poder era fluido y dependía de la ley, el dinero y la influencia, incluso dentro de la misma condición de esclavitud. 5. Cuestionamiento de fuentes. Si las fuentes oficiales históricas tienden a centrarse en los poderosos, ¿qué tipo de sesgos o verdades a medias crees que se han transmitido sobre nuestra propia historia nacional por ignorar la vida cotidiana de las minorías o las clases bajas? Se ha transmitido un sesgo de historia desde arriba. Se ignora la resistencia cultural, el papel económico real de las mujeres, las dinámicas de las comunidades indígenas o migrantes. Se pierde la historia de la mayoría de la población, quedando una imagen incompleta o elitista de la nación. 6. El historiador del futuro. Si tuvieras que dejar 3 fuentes históricas que definan tu vida para un historiador en el año 2500, ¿cuáles serían y qué historia crees que contarían? Podrían ser: un extracto bancario, diría cómo valoraba mi tiempo y trabajo. Un historial de chats grupal, mostraría mis actividades recreativas y mi vida espiritual y social. Un recibo de delivery de comida rápida, reflejaría mis prácticas alimentarias y el ritmo de vida actual. 7. Propósito de la historia. ¿De qué manera el estudio de la historia de la vida cotidiana nos hace sentir más conectados con el pasado que el estudio de las grandes batallas? Nos conecta a través de las emociones universales y las rutinas. Las batallas son abstractas, pero todos podemos relacionarnos con el miedo al hambre, la alegría de una fiesta o la tristeza por un ser querido. Nos recuerda que, aunque cambie la tecnología, la esencia humana perdura. 8. Rol de la geografía. ¿Cómo crees que el conocimiento geográfico, clima, tipo de suelo, cercanía al agua, impacta directamente en la vida espiritual y las actividades recreativas de una civilización antigua? Si el río es la fuente de vida, geografía, se convierte en un dios, vida espiritual. Si el clima es árido, las fiestas, actividades recreativas, se centrarán en pedir lluvia. La geografía dicta la supervivencia y por ende, el marco de creencias y celebraciones. 9. Numismática y economía. ¿Qué dato concreto sobre la economía de un país, inflación, crisis, prosperidad, puede revelar una simple moneda antigua o la ausencia de ella en una excavación? Una moneda puede revelar inflación si su contenido de metal precioso, plata u oro, disminuye con el tiempo, aunque mantenga el mismo valor nominal. La ausencia total de monedas puede indicar una crisis económica severa, un colapso comercial o que la gente volvió al trueque por desconfianza en la moneda estatal. 10. Reflexión final. ¿Qué parte de tu rutina diaria, que hoy consideras totalmente insignificante, crees que será la más valiosa para los historiadores del futuro al momento de construir una comprensión más completa e integral de nuestra sociedad? El uso constante del teléfono móvil revelará patrones de sueño, niveles de ansiedad, por las notificaciones, la dependencia de la tecnología
y nuestras interacciones sociales a distancia. El insignificante acto de revisar el teléfono es un documento histórico clave.